Bien, pues hecho este preámbulo, vamos a dar la palabra a nuestro primer expositor, el maestro Jesús Arturo Navarro Ramos. Estudia el doctorado en Gestión de la Educación Superior en la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Educación por la Universidad La Salle y licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac y en Educación por la Normal Superior Nueva Galicia. Es académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y jefe del Centro Universitario Ignaciano de la misma Universidad Jesuita. Sus líneas de investigación son ética y profesión, pluralismo religioso y catolicismo. Entre sus largas publicaciones resalto Ética y política, ruptura o afinidad en un país convulso, Voces contra la ortodoxia, teólogos progresistas que disienten de la tradición, El papado de Francisco desde la esperanza discreta, Del Dios al que le gusta que le recen al Dios del encuentro, etcétera, etcétera. Es un largo currículum. Bien, pues participa con nosotros con la ponencia Transformaciones eclesiales, propuestas del Papa Francisco y retos para una iglesia en pastoral. Adelante, maestro. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Espero que esto que voy a plantear, pues finalmente resuene, porque a lo que quiero aludir son asuntos que seguramente por el espacio en el que ustedes trabajan, se desempeñan, lo tienen muy claro. Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta de este trabajo es hacer una síntesis que pueda permitir plantearnos algunas preguntas, porque me dijeron que al final del trabajo dejar alguna tarea, entonces les traigo por ahí algunas preguntas al final, pero bueno, esas serán para conversar. Antes de que ustedes pregunten, yo les podría preguntar a ustedes. En ese sentido, titulé provocativamente o provocadoramente a este trabajo Transformaciones eclesiales, propuestas del Papa Francisco y retos para una iglesia en pastoral. Para quienes se mueven en los ambientes eclesiales, el concepto seguramente puede resultar un poco incómodo, porque una de las características de la iglesia es justamente hacer un trabajo pastoral, pero para quienes nos movemos en los ambientes educativos y cuando estos ambientes se acercan a las cuestiones religiosas, resulta que se distingue entre pastoral en la escuela y escuela en pastoral. En ese sentido estoy tratando de jugar con los términos, pero haciendo alusión ahora a este planteamiento de una iglesia en pastoral, no una iglesia que haga pastoral. Sí, ya de entrada por ahí va el primer planteamiento. El contexto lo acaban de exponer brevemente. El contexto de este trabajo está en relación con el escenario religioso a nivel macro, que los lineamenta plantean en 5 términos, básicamente los cambios que están influyendo en el sentido religioso, que se han estado trabajando ya en estas reuniones de estos 3 días, un retorno al sentido religioso y una espiritualidad que adquiere muchas características, multiforme, al mismo tiempo que el reconocimiento de que hay un entorno secularizador, pero que esto no impide que exista un renacimiento de carácter religioso, y que es el planteamiento en los lineamientos de que este fenómeno favorece la experiencia religiosa, a veces vivida de manera ingenua, pero experiencia religiosa al fin. Y por último, el redescubrimiento de Dios y de lo sagrado, que se está enfrentando con fenómenos de fundamentalismo y de manipulación de la religión, de la que también nosotros no estamos alejados, al menos en algunos casos. ¿Qué sucede con la llegada de Bergoglio al papado? La llegada tomó por sorpresa a muchos. En plan de broma decía que si me hubiera metido a la Bolsa de Londres y a las apuestas de Londres, seguramente que hoy estaría ya saliendo de pobre, porque 10 días antes hice un análisis y publicaba que el cardenal Bergoglio era el mejor candidato y que iba a ser el Papa en ese momento. Nada más que no se me ocurrió. Pero pues es que yo debía ser pobre seguramente. Entonces, la llegada del cardenal Bergoglio despertó una esperanza que algunos nos atrevemos a calificarla de esperanza discreta.
no de esperanza que eche al vuelo las campanas, sino de esperanza discreta, tratando de moderar un poco las opiniones frente a este asunto. Y las acciones de Francisco impactan a la estructura vaticana, que es en lo que muchos se están fijando, pero también impactan la pastoral. Por eso, a mí me parece conveniente, aunque parezca aventurado, hablar de una iglesia en pastoral, como lo había expuesto al principio de este planteamiento. Nada más hago alusión en esta diapositiva al asunto de las distancias o de las diferencias que estoy encontrando en este momento entre una pastoral en la iglesia o una iglesia que hace trabajo pastoral o una iglesia que vive en pastoral, y me centro en este último asunto. Hay un énfasis vivencial en una iglesia en pastoral que buscando que la comprensión de la fe se operativice y que no se quede solamente en la comprensión de los contenidos de fe y en la participación de carácter cultural, sin desconocerla. El supuesto es que la realidad sociohistórica permita al creyente formularse preguntas que después confronte a la luz de su propia fe y entonces le ayude a orientar sus acciones. Me remito un poco a los datos de la historia. El 9 de marzo, en las congregaciones vaticanas previas a la elección al inicio del cónclave, el cardenal Bergoglio planteó un discurso en unas tarjetas que después el cardenal de Cuba se las pidió y se publicaron, y esas tarjetas son 4 y dicen exactamente, él las tituló Evangelizar las periferias. Si nosotros ubicamos este discurso, estas tarjetas, uno encuentra ya todos los planteamientos del Papa Francisco en este momento. ¿Qué decía el cardenal Bergoglio? Básicamente que evangelizar supone un celo apostólico, y ahí hace alusión a evangelizar, supone en la iglesia la parresía de salir de sí misma. ¿Qué implica esto? Bueno, pues aventurarse a decir la verdad, y aunque incomode o aunque pueda llevar en juego la propia vida. Está relacionado con el asunto de la libertad. Parresía indica, y bueno, le estoy hablando del Padre Nuestro al señor cura, pero ustedes disculpen, parresía implica la libertad de hablar, pero hablar con honestidad aunque duela. La segunda idea tiene que ver con el asunto de que los males de la iglesia se dan a partir de la autorreferencialidad. Esto implica que uno lo ve cuando lee los documentos a veces de la iglesia, que se autocitan, o uno cita al otro, pero no siempre a lo que está fuera de. El Papa Benedicto XVI hizo una excepción en esto cuando incluso en algunos de sus documentos citó y dialogó con otros filósofos, pero en general esto no sucede. Hay una autorreferencialidad que el cardenal Bergoglio en aquel momento señala como uno de los orígenes de los males en la iglesia. El segundo es un concepto que le llama mundanidad espiritual, que tiene que ver con vivir para darse gloria finalmente a sí mismo, y entonces señala que hay dos tipos de iglesia: la iglesia que es evangelizadora y que sale de sí, o la iglesia mundana que se centra en sí mismo y que vive para sí misma. Y la última argumentación tiene que ver con el asunto de que el Papa ayude a la iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, y termina con la frase que la ayude a ser la madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Estas palabras ustedes las encuentran inmediatamente incluso ya en la exhortación, como nombre de la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, ¿sí? Es decir, cuando uno lee este discurso, encuentra el programa del Papa Francisco. Hay 5 ideas entonces para operar el papado: el celo apostólico, el ir a las periferias existenciales, la autorreferencialidad como origen del problema, uno de los orígenes del problema, el que la iglesia vive en sí de sí para sí, y esto hay que superarlo, y el vivir la alegría de evangelizar. Entonces ahí podríamos encontrar un panorama más o menos rico para interpretar la propuesta del Papa Francisco. Ahora, ¿qué mecanismos ha utilizado o está utilizando para reparar una iglesia que amenaza ruinas? Y con esto empiezo a hacer alusión a un hombre que muere en 1226, el 3 de octubre al atardecer, que se llama Francisco de Asís, y que recupera el sentido de la transformación de la iglesia en la Edad Media. Bueno, lo primero es una revisión de los símbolos para resignificarlos.
Muchos han hecho alusión e interpretación de cómo se presenta en el momento de su saludo al mundo, a la ciudad y al mundo, en el inicio de su pontificado, el uso de la estola, etcétera. Pero hay otros signos que están ahí que tienen que ver con la posibilidad de comprenderlos de una manera distinta. Segunda táctica es las acciones al margen de la curia romana, con la creación de una comisión de cardenales, en los que finalmente se les busca de otras partes del mundo y que tengan que tengan otra visión menos romana y que tengan una visión más universal. La tercera estrategia son las predicaciones, la cuarta, las predicaciones en Santa Marta. Y ahí tienen ustedes una clave de lectura de las propuestas del Papa Francisco. Si nada más siguieran las predicaciones del Papa Francisco, se pueden dar cuenta de los temas, de los intereses, de los planteamientos e incluso de la fuerza que para muchos podría parecer rudeza innecesaria cuando habla y cuando predica. Pero me parece que ahí van a estar claves también de lectura, de comprensión de este asunto. Después está la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es el documento más acabado del Papa Francisco, que ha sido finalmente desmenuzado y ante él hay posiciones de todo tipo, quienes a favor, quienes en contra, quienes le cuestionan incluso lo que consideran que es una superficialidad frente a otros documentos de la Iglesia. Pero particularmente hay la convergencia de dos perspectivas. Una perspectiva que proviene de la espiritualidad jesuita, que es el planteamiento del discernimiento, y eso permite que esté constantemente dialogando, escuchando y observando. Y el otro, el planteamiento que proviene de la espiritualidad franciscana, donde la reconstrucción de la Iglesia que amenaza ruina es central en este planteamiento. Quiero traer a la memoria las palabras de Francisco cuando finalmente se dirige a los obispos. Toda la propuesta de transformación de la Iglesia Católica pasa primeramente por los obispos. Es decir, el Papa no puede hacer nada si los obispos no se convencen de la posibilidad de esas transformaciones, pero no solo los obispos, también los laicos. Y es fuerte el discurso cuando plantea no obispos con psicología de príncipes. Este planteamiento, donde alude a las tentaciones a que se ven sometidos los obispos, tiene que ver con la ideologización del mensaje, que pueda transformarlo en propuestas que tienen su importancia, su fuerza, su atractivo, pero que se alejan del planteamiento evangélico. Esto implicaría para los obispos una relectura del Evangelio, más allá de las formas en que lo predican, pero también el riesgo de que la tarea episcopal se vea centrada en el clericalismo y la burocracia que impiden ir a las periferias. Pero esto, leído también en clave de los actores importantes en los procesos pastorales, resulta que puede ser también relevante, no solo para ellos, sino para todos. Cuando uno observa las preocupaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, me parece que es necesario una revisión, sobre todo porque muchos de los planteamientos, incluso actuales, cuando digo actuales estoy hablando del 2015, todavía aluden a las primeras 4 temáticas: la nueva evangelización, en un mundo dominado por el relativismo ético, un mundo secularizado, evangelizar la cultura para potenciar el diálogo fe-razón, los medios de comunicación como instrumentos evangelizadores o los jóvenes como destinatarios prioritarios de la nueva evangelización. Estas son las temáticas que le importaban al Papa Benedicto XVI, pero no son las temáticas a las que esté aludiendo el Papa Francisco, pero todavía los obispos mexicanos siguen anclados en esta temática y entonces será necesario también tomar posición. Por eso estoy planteando este asunto. Ahora, el tema de la violencia generalizada es un asunto que empieza ya a aparecer con fuertes declaraciones y documentos, incluso de carácter didáctico para trabajar con las comunidades que están sometidas a situaciones de violencia. Ahora bien,
¿De dónde, cuál es la base de la propuesta del Papa Francisco para la Iglesia? Yo encuentro cuatro distintos asuntos. Por un lado, los elementos de la espiritualidad jesuita, del que destaco 4 asuntos. El Cristo es una espiritualidad cristocéntrica, el reino, la Iglesia, siempre en subordinación a Cristo, y luego el discernimiento como elemento detonante de encontrar el principio y fundamento. Pero por el otro lado, y esto a veces puede no siempre parecer como muy favorable para los puristas espirituales, pero me parece que el Papa Francisco recupera elementos de la espiritualidad franciscana en 4 términos también. Por un lado, el asunto de la fraternidad. Esto para los que son formados para ser amigos en la dispersión, como es el caso de los jesuitas, puede resultar extraño, pero en la espiritualidad franciscana los elementos centrales están ahí, en la fraternidad y la minoridad. De ahí viene su nombre, Ordinis Fratrum Minorum. Por el otro lado, el reparar la Iglesia y la pobreza y la simplicidad de las que finalmente va dando cierta muestra. Otros elementos tienen que ver con la experiencia pastoral. Es un hombre que ha transitado por distintos puestos, pero también ha sido párroco, además de obispo, y esa parte a veces se puede olvidar, y en ese trabajo y en esa vivencia como párroco, obispo y arzobispo ha estado cercano a la comunidad. Los medios de comunicación incluso han sacado fotografías donde se mueve en el transporte público. El otro asunto es la reforma de la Iglesia. Si uno revisa la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, encuentra una correlación o su base en la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Es decir, no hay demasiadas distancias, probablemente hay formas nuevas de decirlo, pero estas temáticas ya estaban ahí hace 50 años. También está el asunto de la reforma de la curia, que es como uno de los elementos más sonados, la recuperación de la colegialidad y el analizar temas de frontera sin darle la vuelta desde la perspectiva de la parresía de la que hablaba hace un momento. Ahora, ¿por dónde están los cambios? Probablemente uno puede esperar mucho, pero en estas cuestiones habrá que ir lento. Cambios pastorales, encuentro al menos 5. El acercarse a las periferias, el énfasis en el carácter misionero y no en el carácter administrativo de la Iglesia, expresiones de cercanía con grupos vulnerables, en este caso, o que están de pronto como distantes en ocasiones hasta del trabajo pastoral, como los divorciados, los gays y las minorías. La consulta abierta sobre temas de frontera, en este caso el que ha aparecido es la celebración del Sínodo de la Familia, donde se consulta por internet y cualquiera podría haber hecho llegar sus opiniones, y la incidencia concreta en asuntos políticos de la que nos dimos cuenta con su participación en la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, de manera discreta, pero ahí está. ¿Por dónde vienen los cambios estructurales y organizativos? Por un lado, la creación de un consejo distinto a la curia romana, el nombramiento de los obispos y de los cardenales me parece que va siendo un elemento clave, sobre todo cuando se espera un pontificado breve y ya ha cambiado a el 27% de los cardenales electores. Si es así, que cada año estará cambiando cerca de 15 cardenales en un periodo de 4 años, seguramente tendremos ya a la mitad, bueno, salvo las sustituciones por cuestiones de edad, que allí también habrá que ver, pero seguramente que podríamos tener más o menos la mitad de los cardenales electores afines a esta propuesta de pastores con olor a oveja, es decir, cercanos a la gente. Por el otro lado, la incorporación de algunos laicos o de laicos en algunas congregaciones romanas a través de la reforma de la Constitución Pastor Bonus, y la sustitución y despido de obispos y de sacerdotes que causan escándalo. Es cierto que ahorita todavía vemos como muchas tensiones, pero finalmente ha sido una de las acciones más fuertes ahí. ¿Qué no se va a modificar hasta donde puedo alcanzar a ubicar en mi análisis? Y probablemente me equivoque, pero por ahí va mi lectura. El dogma católico permanece, se siguen creyendo las mismas cosas, no se ven en el horizonte cambios de carácter dogmático, pero
los cambios que puedan darse en el futuro me parece que podrían estar o estarían alineados en la tradición de la Iglesia en su sentido más propio, de manera tal que podrían parecer novedosos, pero en realidad sería una vuelta a los orígenes, ¿sí? Algo que se nos había olvidado y que de pronto se pone como algo, aparece como algo novedoso, pero que tenía su origen en lo anterior. Y la búsqueda del reino. Estos finalmente me parece que serán los elementos que no se irán moviendo. Hace un tiempo y en el encuentro anterior tuve la oportunidad de compartirles algún dato sobre el asunto de los modelos de religiosidad que yo descubrí en un trabajo que estuve haciendo durante 3 años sobre la prohibición como elemento performativo de la moral a partir de avisos en los templos católicos, y mencionaba ahí que estuve trabajando con en el 75% de las catedrales de este país, y alcancé a ubicar y a caracterizar 5 modelos de religiosidad que no me voy a detener demasiado en este asunto, pero están aludidos allí. El modelo de la salud por la fe, que solamente menciono tipo de culto, prescripción de la moral y orientaciones para enfrentar la contingencia, pero que tiene que ver con lo que voy a plantear enseguida. Este modelo de la salud por la fe, evangelizarte para sanarte, tiene que ver con un culto racional que va apostándole a que se establezcan convenios con Dios para obtener la salud, y entonces la fortaleza y la salud en términos morales vienen de Dios, y si estamos enfermos en este modelo es porque no hemos sido fieles. En el otro modelo, que es el de la paradoja cercanía-distancia, bienvenido a la casa de Dios, que es solo su casa, es un culto que privilegia la forma, pero no el fondo. Es un culto que privilegia la fastuosidad con distancias que favorecen expresiones piramidales de autoridad, donde lo sagrado y lo profano se nota perfectamente a partir de la distribución de roles. El otro modelo, que es el modelo político de la religiosidad, donde la forma es fondo, tiene que ver con la preocupación por la actuación de los políticos, y aunque se reconoce que la política y la religión son campos diferentes, estarían vinculados, y la idea de establecer diálogos con los políticos se usa porque puede haber cierta influencia en algunos campos de interés. Sin embargo, este modelo pues está alejado de la mayoría. Está el otro modelo, el modelo del decoro en el vestir, no te lo pongas, como plantea un programa de televisión, pero es un modelo que privilegia el culto tradicionalista, que procura la homogeneidad e incluso la separación todavía entre hombres y mujeres, incluso todavía en algunas localidades donde uno encuentra el espacio reservado para hombres y mujeres, etcétera. Entonces la recomendación suele ser usar ropa que permita pasar desapercibido, cuidar el cuerpo porque resulta que es pecaminoso o incita al pecado, y no aparecen con claridad las orientaciones para enfrentar los problemas, pero debajo de esta postura está el cuidado de las formas como un modo de enfrentar también los problemas. Y el último, que es el modelo de la cruzada contra la tecnología, Dios no habla por celular. ¿Sí? Seguro que han visto muchos anuncios de esto, pero donde lo que está en el fondo es el privilegio o privilegiar la normatividad litúrgica vigente, de manera tal que se expulsa al celular fuera del templo o este tipo de asuntos, y finalmente lo que puede ser favorable para acercarse a Dios, como el silencio, se privilegia como una acción que rechaza otras posibilidades. Bueno, ¿todo esto para qué? Para plantear básicamente, y ya voy terminando, que los modelos de iglesia y de religiosidad muestran prácticas pastorales factibles de pensarse a la luz de las propuestas del Papa Francisco. ¿Cuáles? Me parece que ustedes pueden ser más asertivos que yo en este asunto. El segundo asunto es que la transformación de la iglesia apunta a los obispos y a los responsables directos de la acción pastoral. Y entonces empiezo a dejar la tarea. La primera pregunta que se me ocurre es una pregunta grandota. ¿Qué implicaciones pastorales tiene para la iglesia de la arquidiócesis salir a las periferias? No es salir de las periferias, sino salir a las periferias.
Y en estas periferias no solamente están las periferias existenciales, sino también las geográficas, que es lo que va planteando el Papa. Esta pregunta me parece que en un encuentro a 100 años de la creación y fundación del CEDEC vale la pena planteársela, porque finalmente aquí se gestan este tipo de trabajos, de decisiones. En el ámbito de la evangelización y catequesis me pregunto qué se debe dejar de hacer ya en estos escenarios que están ahí de la nueva evangelización, porque seguramente que desde que apareció el concepto, que a mí me ha generado siempre muchas sospechas de nueva evangelización, se nos ha convertido en un eslogan en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué se debe dejar de hacer ya en los escenarios, en las periferias? ¿Y qué se debe de empezar a hacer ya en los escenarios, en las periferias, en las parroquias o en los demás ambientes? Me parece que también podría ser una pregunta pertinente en el segundo momento en el que ustedes se encuentren para discutir estos asuntos, ya lejos de los académicos, de los investigadores que nos dedicamos a veces a conjeturar cosas que no siempre son importantes para los demás. Y en los procesos que acompaña el CEDEC, les tengo 3 preguntitas. ¿Qué transformaciones se han de dar en asignaturas, en talleres, en cursos, en otras actividades y a qué nivel? Es decir, como tratando de bajar, las preguntas están justamente así, de la arquidiócesis a lo concreto de esta instancia. ¿O qué procesos de formación de laicos deben intervenirse para caminar hacia una iglesia en pastoral? Y con esto le tiro un pase a Juan Francisco, que nos hablará también de un asunto que podría ser importante. Y el último, ¿qué planteamientos del Papa Francisco y de la Evangelii Gaudium se está dispuestos a asumir en el corto y mediano plazo y cómo? Porque una cosa es que esté el documento, que se aluda, que se cite. De riquezas de documentos la Iglesia es maestra, hay una cantidad enorme. El asunto no son los documentos, el problema parece estar en otro lado. Y en ese sentido creo que podría ser interesante al menos plantearse alguna discusión sobre estas preguntas. A 100 años de su fundación me parece que deben quedar claras al menos 3 cosas. Digo al CEDEC, pero seguramente que lo diría también para otros. No se puede mirar solo al pasado, aunque no se le puede ignorar. O sea, no se puede mirar solo al pasado porque entonces corre uno el riesgo de quedarse como en la gratuidad, en el agradecimiento por lo que se ha vivido en estos 100 años, pero que paralice. Segundo, el concepto nueva evangelización corre el riesgo de ser un eslogan si no se operativiza de una manera distinta, porque cualquiera habla de nueva evangelización en sus formas, en su dinamismo, etcétera, ¿no? Hasta uno se ha aprendido eso, pero ¿y eso qué significa? ¿Sí? O tampoco a olvidarse que el evangelio es vino nuevo que no puede colocarse en odres viejos, porque se pierde el odre y se pierde el vino, se pierde el evangelio. En ese sentido, pareciera que puede tener importancia esta pregunta: ¿qué se debe dejar de hacer ya, odres viejos, y qué se debe empezar a hacer ya, odres nuevos? En ese sentido podrían revisar algunos enlaces que por ahí les dejo, ya ustedes se los haremos llegar, pero pueden ser útiles. A mí me parece que 100 años del CEDEC es una oportunidad para asumir la invitación: ve y repara mi casa que amenaza ruina. Gracias.